Ahora vamos a revisar cómo se realiza el control on-off basado en transiciones. Entonces, hablábamos de elementos como son el set point, el valor al que queremos, ¿sí?, que llegue la variable controlada. Tenemos la variable controlada y tenemos finalmente la acción de control on-off. Entonces, decíamos que el principio fundamental del control on-off es que cuando la variable controlada llegue al set point, en ese momento, ¿sí?, deja de estar energizada, ¿sí?, energizado el actuador que aplica la variable, la acción de control, ¿sí? Y tan pronto como la variable controlada baje el set point, se vuelve y se energiza, ¿sí?, el actuador, ¿sí?, que aplica la acción de control on-off. Ese es, digamos, el principio. Entonces, en ese orden de ideas, la estrategia consiste en que tenemos dos estados de la salida. La acción de control termina siendo la salida del autómata programable. Y podemos decir que esa salida tiene dos posibles estados, un estado off y un estado on. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Tener dos estados, un estado donde va a estar en off, ¿sí?, la acción de control, y un estado donde la acción de control va a estar en on. Y en el estado en que la acción de control está en on, pues ahí miramos que la salida está en on, y acá pues no aparece porque quiere decir que está en off. Y las transiciones se construyen basadas en que cuando la variable controlada, ¿sí?, es menor que el set point, ¿sí?, entonces pasamos al estado donde se activa la acción de control, y cuando la variable controlada, ¿sí?, es mayor que el set point, ¿sí?, entonces en ese momento se vuelve y se desenergiza la salida, ¿sí?, que realiza la acción de control. Acá tenemos que tener algo en cuenta, ¿sí? De todas maneras, ¿sí?, no, se trata de que no sea en el momento exacto en que llega a la variable en el cual, ¿sí?, se desenergice la acción de control, y en el momento exacto en que vuelve y pase por el set point, que se energice de nuevo. ¿Por qué? Porque si la variable en realidad está haciendo, si la miramos más microscópicamente, y este es el set point, y la variable está subiendo así, entonces aquí, ¿qué puede ocurrir? Que en el camino de subida varias veces va a energizarse y desenergizarse. Y esto puede ser inconveniente para el sistema. Si, por ejemplo, estamos hablando de que el control es de temperatura y estamos prendiendo y apagando un compresor, entonces no estamos dejando que el compresor, sí, que el compresor o que el gas se deposite o pierda condensación para poder arrancar de nuevo, y vamos a encontrar un cabezal de presión y vamos a afectar ese compresor. Entonces, eso es uno de los posibles casos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo deseable sería, ¿sí?, que exista, ¿sí?, una bandita que ya no es exactamente la de operación, una banda pequeña en la cual decimos, cuando se pase del set point tantas unidades de ingeniería por encima, ahí es donde se retira la acción de control. Y cuando la variable bajando pase por debajo tantas unidades, ¿sí?, entonces, con respecto al set point, entonces ahí es donde se energiza, ¿sí? Entonces, a esa franja, ¿sí?, ¿sí?, alrededor del set point la vamos a llamar una banda muerta. O sea, ¿qué quiere decir banda muerta? Es un espacio en el cual, ¿sí?, en ese espacio no va a operar el actuador de salida, o sea, no va ni a energizarse ni a desenergizarse. Entonces, cuando esté por encima de la banda muerta, se desenergiza, y cuando esté por debajo, se energiza, hablando de un control de variables positivas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, calentamiento. Porque si estamos hablando de enfriamiento, sería lo contrario, ¿sí? Entonces, acá tenemos el concepto de lo que es
el control on-off realizado por transiciones. Y observamos entonces que si la variable es menor que el set point, entonces la variable puede ser menor, puede ser igual, ¿sí? O menor al set point menos 1. Y en el otro caso, decimos, si la variable es mayor que el set point, quiere decir que la variable puede ser mayor o igual al set point más 1. O sea que en esa comparación que hicimos ahí, estamos yendo desde el set point menos una unidad hasta el set point más una unidad. Eso quiere decir que la banda muerta es, sí, está una unidad por encima y una unidad por debajo. Tenemos entonces una banda muerta igual a 2. ¿Eso qué representa? Eso salió en este caso por construcción, pero habíamos podido calcular la banda muerta por aparte. Y porque muchas veces quisiéramos tener un control al que no solamente se le ajusta el set point, sino que también se le ajuste la banda muerta. Para mirar esto en la práctica, vamos a hacer un ejercicio. Entonces vamos a hacer un control de temperatura on-off. Vamos a tomar un set point de 70 grados centígrados y una banda muerta de 2 grados centígrados. Vamos el proceso a dispararlo, ¿sí? Por encima de los 70 grados, o sea, de 71 grados hacia arriba se debe desenergizar la salida que envía el calor, y de 69 grados hacia abajo se debe energizar de nuevo la salida que envía calor. Ahora, con respecto a la instrumentación, podemos tener instrumentos, sensores que trabajan en 4 a 20 miliamperios. Entonces, se conectan directo a las entradas y con una resistencia de 330 ohmios con respecto a la referencia, ¿sí? Y entonces este transmisor de 4 a 20 miliamperios nos permite conectar o bien sea PTCs o también nos permite conectar termocuplas, ¿sí? Entonces, este es un primer concepto. Otro concepto es el de utilizar termistores de 10K, ¿sí? Y estos termistores o NTC, aquí mientras aquí estoy usando PTC, aquí estaría usando NTC. La ventaja del termistor es que lo puedo conectar directo a la entrada del automata programable, ¿sí? Entonces, al ser de 10K, al conectarlo directamente, como tiene una resistencia tan alta, no se autocalienta porque la corriente que hace circular es muy poquita. En cambio, las PTCs, ¿sí? Tienen en ese caso la desventaja de que son de resistencia muy bajita. Existe la PT1000 que más o menos podría acercarse, pero aún así, al aplicar la corriente directamente al sensor y hacerla circular por el sensor, pueden llegar a autocalentarse. Entonces, por eso se utilizan, por eso se utilizan transmisores. Entonces, ahí tenemos lo que son las entradas de los diferentes sensores que puedo usar para este proyecto, y tengo una salida a un relevo, ¿sí? A relevos que pueden manejar resistencias, o puede también manejar, digamos, una válvula de gas con un piloto, ¿sí? ¿Qué es un piloto? Es una llama pequeña que no se apaga. Cuando se apaga la válvula, la llama del piloto sigue activa. Entonces ahí podemos hacer control de temperatura con gas, ¿sí? Prendiendo y apagando la válvula para que entre el gas, y ella inmediatamente entre el gas, el piloto hace que haya llama, ¿sí? Entonces eso se usaba mucho en los calentadores de gas anteriores, ¿sí? Antes de la generación que se está explotando ahora. Entonces, ¿cómo es esto en el programa? En el MG Mode, entonces decimos que tenemos una entrada que es la entrada que se llama temperatura. Tenemos una salida que es la salida, llamémosla, la acción de control, y podemos tener un set point, ¿sí? Vamos a conectar un set point. Entonces aquí tendría el set point de temperatura, y conecto el set point, le damos clic sobre el conector de la variable set point, y llevamos el mouse hacia la tarea y queda conectado. Entonces, decimos que aquí el control tiene dos estados, y que eran respectivamente el estado, en este caso de reposo, y un estado de calentamiento. Y en el estado de calentamiento es donde la maniobra de activar la acción de control, ¿sí? Está
en on. Y entonces agregamos la transición desde el estado de reposo hacia el estado de calentamiento y decimos, entonces, cuando la temperatura, ¿sí?, sea menor que el set point, entonces en este caso estamos aplicando lo del ejemplo es que al aplicar menor ya estamos hablando de que hay una banda muerta de una unidad, ¿sí? Y para desenergizar, entonces preguntamos si la temperatura es mayor que el set point. Entonces ahí ya se nos cumplió la banda muerta solo por construcción. Pero ¿qué tal si necesitamos, ¿sí?, una banda muerta, ¿sí?, que sea variable? Entonces, en ese caso, agregamos un bloque anterior en el cual calculamos, si decimos, la variable especial local A, digamos que va a ser la comparación para energizar, entonces sería el set point menos la mitad de la banda muerta. Entonces decimos en este caso que la mitad de la banda muerta es el valor 1. Entonces sería el set point menos 1. Y agregamos otra maniobra en la cual en la variable especial local B escribimos el set point, ¿sí?, más, porque ya vamos a poner la comparación, vamos a calcular la comparación en la cual se desenergiza más la mitad de la banda muerta, que en este caso es 1. Entonces, aquí observamos un concepto, y es que ya aquí puedo comparar si es menor o igual, ¿sí?, ¿a qué? A la variable especial local tarea A. Entonces ya no es si es menor, sino si es menor o igual. Entonces la temperatura es menor o igual a local a tarea, y local a tarea es el set point menos la mitad de la banda muerta. Y en el caso de esta temperatura, de esta comparación, ponemos la comparación mayor o igual a ¿qué? A la variable especial local B tarea. Entonces aquí ya estamos preguntando si la temperatura es mayor o igual a el punto de corte por arriba, ¿sí?, o sea, para desenergizar. Y esto me permite, por un lado, que yo puedo tener, por decir algún sistema en que digo, no, es que como el sistema es muy pobre energéticamente, tengo que poner que la banda no sea simétrica, o sea, que el punto en que se corta sea más alto que el punto en que regrese. O sea que podríamos decir que tengo una banda muerta de 3, o sea, 2, en que va de nuevo a energizar, sí, es más bajo, sí, es 2 unidades por debajo del set point. Y el punto en que corta es 1 unidad por encima del set point, o inclusive podríamos decir que pegado al set point. Entonces tenemos una banda muerta de 3, pero ya no es simétrica, ¿sí? Entonces eso lo podemos hacer con este concepto de calcular la banda muerta por aparte, ¿sí? Y la banda muerta podría también ser ajustable. Entonces voy a poner aquí una variable que sea la banda medios, ¿sí? Y esa variable entraría a la tarea, y aquí en lugar de poner estos valores pondría banda medios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya podemos gobernar desde las variables el comportamiento de ese control. ¿Por qué? Porque tengo el cálculo del punto de corte bajo y el punto de corte por arriba. Y ahí la secuencia está hecha de esa manera, y ya ya podemos empezar a jugar con el set point y con la banda, ¿sí? Aquí está una banda de 24, entonces la puedo cambiar, ¿sí?, digamos que esa banda medios es 1. Y el set point, decimos que editamos el valor y va a ser 70, ¿sí? Estos se llaman valores de fábrica, ¿sí? Entonces el set point de 70 y la banda de 1. Entonces ahí tenemos un control on-off realizado con base en las transiciones.